en la medida de lo posible, la evolución de la conciencia individual hacia su encuentro con otras conciencias. Es decir, el proceso por el cual comienza a constituirse la intersubjetividad, según Hegel, en su obra La fenomenología del espíritu. Bueno, digamos, yo digo que está mal planteado, ¿en qué sentido? En que no hay conciencias individuales aisladas que luego establecen un proceso de comunicación entre ellas, porque esa sería la clásica teoría de la comunicación. Más bien lo que hay es una sustancia que se divide y al dividirse se articula en individuos, pero es al revés. Sí, claro, es parte, digamos, de los movimientos, es parte de un todo. No es solo, sí, por supuesto, de un todo, sí, de un todo, pero un todo pero un todo que no preexiste a las partes, contemporáneo de las partes, lógica y temporalmente. No es que hay primero una sustancia que luego se divide, sino que la sustancia se divide en el acto en que la conciencia se aprende a sí misma. A ver, bueno, lo desarrollo. Sí. Que se aprende a sí misma, ¿qué quiere decir? Que cada conciencia realiza un proceso universal, porque la consideración que hace Hegel no es histórica, es formal. Por lo tanto, al analizar una conciencia ya se despliega en la conciencia lo que es sustancial a todas las conciencias. No sé si el término sustancial es demasiado adecuado, lo uso porque, bueno, en Hegel siempre la sustancia es sujeto y el sujeto es sustancia, pero acá lo sustancial, a mi modo de ver, es la reflexión. Pero hay un momento en donde la conciencia, a través de los distintos movimientos, llega al entendimiento, digamos, de la interioridad y del descubrimiento del otro. Pero es que el descubrimiento del otro no aparece como descubrimiento del otro, sino como la imposibilidad de localizarse a sí misma si no relaciona al otro. Claro, es pura referencia así. Es que el secreto de Hegel, que en general no se lo entiende, muchos no lo entienden, y por eso quedan tramados en una especie de altruismo estúpido, a mi juicio, es que no permite entender, es que no es que la mismidad tiene que abrirse a la alteridad, es que la mismidad en su esencia es alteridad aunque no lo sepa. A ver, la conciencia, lo esencial de la conciencia es lo que técnicamente Hegel llama für sich, ¿no? Es decir, para sí. Ahora, al ser para sí ya se vuelve para otro. Y cuando ese para otro se quiere recuperar para sí, siempre será un para sí para otro. No sé si es claro esto. Cuando una conciencia quiere comunicarse con ella misma, encuentra en espejo otra. Esa otra es ella misma, en tanto otra, y esa alteridad quiere suprimirla. Al querer suprimirla, descubre que el para sí es para sí para otro. Y ahí queda tomado en ese proceso donde la mismidad es alteridad, por definición. Creo que es el hallazgo de él. Y además, el otro rasgo que tiene Hegel, y a mí me parece excelente en fenomenología del espíritu, es que la conciencia no está en los extremos, sino en el medio. A ver, ¿te podés explicar un poquito eso? La conciencia está en el medio. Sí. Claro, eso sería más fácil explicarlo en términos significantes, lacaniano, pero en realidad está en el medio de la palabra. Porque la fenomenología del espíritu es una fenomenología de la palabra. Es decir, la conciencia deviene para sí para otro, o para otro para sí, en un proceso donde se articula la palabra. ¿Muy claro esto? Eso está tácito en las primeras secciones, luego se explica largamente a lo largo de toda la fenomenología. Aunque la fenomenología es algo más que una fenomenología de la conciencia, pero evidentemente es su parte más sustancial. A ver, lo que quiero decir es que es más sencillo. Hegel usa el esquema siempre del silogismo. Premisa mayor, conclusión. Ahora, son tres procesos y además tres términos. Término mayor, término menor, ¿no? Término medio. Bueno, la conciencia ocupa todos los lugares, pero fundamentalmente es un término medio, es un lugar de pasaje. En la medida que se convierte en objeto para otro, y ahí opera la reflexividad, se encuentra con el objeto. Pero sale de ese proceso y vuelve una vez más a encadenarse. Es decir, que la conciencia es un proceso, donde el para siempre se descubre para otro.
aunque la dimensión del parasita siempre es en el centro de todo, pero un parasita para otro, digamos. Es complejo, es mucho más complejo en última instancia que la fenomenología de Husserl, que en ese sentido es mucho más estática y carece del sentido de la complejidad que tiene la de Hegel, porque en Hegel lo que está en juego en relación con el semejante es la agresividad constitutiva. En Husserl no hay nada de eso. La agresividad constitutiva en el sentido de que la conciencia está siempre enfrentada a otro. A otro que impide que se vincule a sí misma. Es decir, cuando se busca a sí misma encuentra a otro, y ese otro es un obstáculo para sí misma. Lo que no sabe es que ese obstáculo es ella misma, por lo tanto no lo puede superar. Tiene que de algún modo articularlo. Otra vez, siempre el mismo juego. La mismidad se descubre en el fondo de alteridad. Es cierto que en última instancia en Hegel la alteridad queda suprimida por el espíritu absoluto. Evidentemente esa síntesis salda todas las contradicciones, pero hay momentos trágicos en la filosofía de Hegel, ¿no? Que eso lo ha señalado muy bien Hippolyte, y más que Hippolyte, Jean Val. Hay una desdicha constitutiva como nunca encuentra la conciencia de la síntesis. La encuentra ya no como conciencia, sino como espíritu, pero eso es distinto. Va allá del individuo. Bueno, no sé qué. Y en torno a ese desarrollo, en donde se hallaría para Hegel el deseo y cómo él ve en la reconciliación la forma, digamos, el amor de nosotros, digamos, ¿no? Que sí, terminan, digamos, diciendo como en la síntesis, se salva el deseo que es como movimiento previo al amor, digamos, ¿no? El deseo él lo ve como un querer vaciar al otro de la alteridad, digamos, y el deseo de aniquilar la otredad. A ver, para ser más simple, porque se han hecho verdaderos ensaladas entre Freud, Hegel y Lacan. En realidad son todas distintas las concepciones. Lo que Hegel llama Begierde, ¿no? Y se traduce, Ross se traduce por apetencia, y que Hippolyte traduce como deseo, ¿no? Sí. Bueno. Se corresponde bastante estrictamente a lo que Freud llama narcisismo, no a lo que Lacan llama deseo. Eso es claro. No es ni el deseo de Freud ni el deseo de Lacan. Son tres estructuras distintas en realidad. Incluso la freudiana no es la lacaniana. Generalmente se lo suelen superponer. Porque el deseo es que el yo se alcance como yo. Y eso nunca lo consigue, porque la fórmula yo igual a yo termina por ser yo no yo, ya que dije dos veces yo y ya hay una diferencia entre un yo y el otro yo, aunque sean iguales, como dice Heidegger, la igualdad es una forma de la diferencia, ¿no? Nunca puede haber identidad. Entonces el deseo de mismidad. Supongo que después adquiere otras connotaciones a lo largo de la fenomenología. Yo no he seguido el camino porque el término deseo aparece en varios lugares y no sé si se lo puedo reconducir a una matriz común, pero el deseo que aparece en la primera sección, en las primeras secciones, conciencia y autoconciencia, se corresponde bastante estrictamente con el narcisismo de Freud. Es más, incluso las metáforas de Hegel son especulares. Un yo ve a otro yo hacer lo mismo que yo hace, el espejo. Pero para Hegel no es que, digamos, uno se puede amar a sí mismo, pero no se puede desear. No, es al revés. El deseo es lo que fracasa, y el fracaso del deseo abre la vía a un amor más complejo. Yo creo que las formas eróticas en Hegel son más complejas que el deseo. O sea que se puede tomar al yo como objeto de deseo en la fenomenología de Hegel. De Hegel sí, pero pasa que está condenado al fracaso. Algo leyó ahí, obviamente, de Sartre, aunque en una ontología distinta, ¿no? Ahora, el amor, bueno, yo creo que no, me mandaron el mail y estuve revisando la fenomenología rápidamente, el índice, pero yo tengo la impresión que él no toma el término amor en un sentido unívoco, que el amor aparece de distintas maneras, como amor familiar, como relación entre hermano y hermana, aparece como amor en la esfera del placer, me parece que no, también como amor a nivel religioso, ¿no? También en el sentido del amor a Dios, pero no creo que haya una teoría unitaria del amor, que por lo menos que yo no la localizo. Es más,
A diferencia de Platón, que plantea el vínculo erótico como algo en definitiva homosexual, no porque sea solamente práctica de hombres, sino que es homosexual porque no diferencia los sexos del amor. El amor por el maestro no es un amor sexual, en el sentido de la diferencia de los sexos, en el banquete. Pero en Hegel el amor aparece muy claramente vinculado en varias oportunidades a la diferencia entre el hombre y la mujer. Y él toma como modelo Antígona, en el sentido que Antígona reivindicaría la familia en su particularidad contra la universalidad del Estado. Sería la ironía de la comunidad, lo llama él. Creo entender que eso quiere decir que en esa comunidad universal retorna lo particular que encarna lo femenino. Lo femenino como tomarlo como modelo Antígona, creo que es. Sí, ¿esto lo pensás desde Lacan, desde el seminario de la ética? No, porque Lacan no sé si Lacan transita esto. No sé, no. Lo que Lacan dice de Antígona yo nunca entendí, la verdad no entendí. Porque por el momento la plantea al lado del deseo puro, no sé cómo se puede hablar de deseo puro. Desde el punto de vista psicoanalítico, no. Antígona se puede decir que es un sujeto no deseante, o no es sujeto, porque no encarna una singularidad, sino representa lo familiar, nada más. Representa lo familiar en el sentido, a ver, que en el psicoanálisis le podemos dar de orden edípico, ¿no? Pero no sé qué ha hecho Lacan como con la figura de Antígona. La verdad no entiendo, ni tampoco me parece demasiado interesante lo que hizo ahí. Lo que yo pesqué no. Me parece que la mayoría de los comentaristas, psicoanalistas incluidos, desdeñan algo esencial, que en la tragedia de Antígona, y esto es una perspectiva sofoclea, aunque la simpatía esté por el lado de Antígona, no está reducido a puro capricho y arbitrariedad de déspota, Creonte. Al contrario, encarnan dos modos de concebir antagónicamente la legalidad, y son históricamente contrastantes. Y me parece en ese sentido Hegel infinitamente más interesante que las pavadas que escriben la mayoría de los analistas que no saben de qué hablan, además, cuando hablan de Antígona. Porque es un enfrentamiento ético-político. Creonte dice, no lo va a enterrar porque no podemos defender la ley de la familia, ¿no?, frente a la ley del Estado. Tiene su razón, Antígona tiene su razón. La tragedia no decide quién tiene razón, dice que es un conflicto sin solución. Pero bueno, pero al final, digamos, de esta rueda de desencadenamiento, Sí, es una apertura a lo universal. Claro, pero al final, digamos, le perdonan, digamos, no se sigue cobrando con sangre la sangre derramada y digamos, a ella creo que es bueno, pero ella muere. O la hermana es que al final no paga, digamos, con ella. Pero ella paga. Ella sí. Y eso no tiene solución, a nivel de la tragedia. A nivel de Hegel, sí. O la ética tiene que absorber los dos momentos. Pero en Hegel siempre la ética absorbe, siempre hay un estadio superior, digamos. Un poco, es mecánico en Hegel, porque Hegel mismo pretende resolver lo que nunca resuelve. Ustedes vieron que en Hegel el movimiento es inmediatez, mediación y finalmente inmediatez mediata. El último término sería a la vez inmediato, pero eso nunca se realiza, porque cada vez que lo mencionan pasa otra cosa. Así que la dialéctica hegeliana, de hecho, en la figura que describe no es dialéctica. No es dialéctica en el sentido que pretende Hegel, ¿no? No, pero es dialéctica en contraposición a lo monológico, digamos. No, eso seguro, porque hay un proceso que va entra en una dirección progrediente a partir de los antagonismos. Pero la síntesis inmediata no aparece nunca. A ver, la declara, pero nunca la realiza, y además no sé cómo diablos podría realizarla. En general, los comentaristas de Hegel están muy ganados por la demagogia y las frases altisonantes. Por ejemplo, lo que yo no realiza, la conciencia no realiza a nivel individual, lo realiza a nivel del nosotros. Bueno, habría que preguntarle de qué nosotros hablan, qué estatuto tiene ese nosotros. Primero, está bien, uno puede decir, en nosotros es el espíritu absoluto, pero cuando llega el momento del espíritu absoluto, Hegel ahí lo único que hace es citar
con modificaciones verso de Chile y exaltarse, pero es pura exaltación, la síntesis nunca la logra. Además nadie sabe en qué consiste la síntesis. Por eso ha habido hegeliano de izquierda y hegeliano de derecha, ¿se entiende? Sí. Es como el comunismo en Marx, qué sé yo. Ahora, nosotros no haya el 1 en 2, o el 2 en 1, digamos. ¿Cómo? No vuelve al 2 en 1, al andrógino de Platón en todo caso, o al andro gino, pero no es la unión de las dos. No, yo creo que la síntesis hegeliana, Hegel era un genio, pero la síntesis cuando intenta realizarla es pura transacción. Es amortiguar los antagonismos que han aparecido cada uno. Como dice Adorno, el secreto de Hegel es que la contradicción no está entre dos, sino en cada uno está el otro, antagonizándolo. Pero cuando llega el momento de la síntesis, lo único que hace es amortiguar las contradicciones. No resuelve las tensiones. No, las tensiones se desplazan, pero nunca se resuelven. Eso incluso hasta se podría leer, yo diría, hay gente que intenta hacerlo en la lógica. La lógica de Hegel no. El momento en que se proclama el pasaje dialéctico a la síntesis, lo que aparece son nuevas determinaciones, pero la síntesis no, y menos inmediata. Pero bueno, eso es largo, ¿no? Bueno, entonces me quedaba pensando en la diferencia entre apetecer o desear y son términos distintos. Es mejor traducir por deseo. Lo que pasa es que es una traducción tramposa porque en la contemporaneidad se mezcla con el deseo freudiano y el deseo lacaniano. Claro. Y leíamos nuestro autor de que también estaba la posibilidad, digamos, que en el Neumann existe el Wunsch. El Wunsch. Sí. Bueno, que ese también que sí. Podría haberlo utilizado Hegel, pero decide no. En este sentido puede ser que tenga alguna excepción, digamos, o que elige Beguer por la relación a la cosa sustancial, digamos, que se puede, en el apetito, digamos, se puede hacer una referencia en primera instancia a algo sustancial que después se... puede decir que a nivel semántica hay una carga que hace que el Beguer se diferencie del Wunsch. Sí. No lo sé, me parece que no. Me parece que, como en castellano, los términos desiderativos en lenguas ricas como el castellano o el alemán o el francés, bueno, la mayoría de las lenguas que conocemos son ricas, no sé qué estoy diciendo, pensé que hubiera lenguas ricas y lenguas pobres. Borren eso, porque es el comienzo del totalitarismo, es cierto. Claro, sí. Johnny dice, tiene razón, dice, cuando Heidegger dice, no, la lengua filosófica del alemán a la altura del griego, sonamos, ¿viste? Ahí expulsa el francés, el inglés, son todas lenguas inferiores de pueblos inferiores. Es miserable eso. Así que borro lo que acabo de decir. Bueno, casi me pierdo. Bueno, lo que decía, me da la impresión que en alemán, yo conozco poco alemán, la verdad que no me autorizo en eso. He estudiado, pero no podría decir si hay un favoritismo a favor de Beguer. A mí me da la impresión que Beguer de Wunsch son sinónimos. Claro, en ninguna lengua son sinónimos, son cuasi sinónimos. Habría que hacer una búsqueda, pero bueno, los términos están ahí y cada autor los connota de un modo distinto. ¿Qué relaciones se pueden establecer entre el desarrollo hegeliano y la dialéctica del deseo de Lacan? Bueno, pero eso ya de algún modo me parece que lo contesté. Sí, y sobre todo... A ver, yo creo... no, pero preciso esto porque hay una gran confusión. Yo creo que Lacan utilizó la fenomenología del espíritu para dar cuenta de la estructura del narcisismo, no del deseo. Y en cuanto a la constitución de la personalidad como chiquero identificante, de identificaciones, también no habría una mirada sobre la intersubjetividad, digamos, ¿Pero en quién? ¿En Lacan? Sí, Lacan viendo a Hegel, digamos. O sea, el tema de Lacan es mucho más complicado porque Lacan niega la existencia de la intersubjetividad. Pero no porque no haya acciones entre los sujetos, sino que las acciones son no recíprocas. ¿Se entiende o no? Sí. Son siempre vínculos asimétricos. Alumno-maestro, amante-amado.
Analizante, analista, pero son asimétricas. Uno ocupa el lugar del sujeto y el otro del otro, con mayúscula, ¿viste? Entonces son siempre asimétricas. Creo que eso es muy importante, sobre todo porque la fenomenología, la de Husserl, se empantana ahí. Piensa todo bajo la forma de la reciprocidad. No puede pensar las desigualdades. Tampoco puede pensar en términos políticos, ¿no? La desigualdad entre el líder y la masa. Sí. Pero yo creo que si pudiera resumir, yo diría que lo que aporta Hegel a Lacan es la fenomenología más precisa del narcisismo, y en tanto que tal del amor en su vertiente narcisista. Eso es claro, es clarísimo, pero no lo que Lacan llama deseo. Pero sí, marcadamente, digamos, ya no sería amor sino sobreestimación del objeto sexual o... No, bueno, pero la sobreestimación está puesta a cuenta del amor. Lo que pasa es que es difícil hablar de una teoría unificada del amor. Yo no sé que la haya. Está bien, todas las formas de amor tienen algo en común, es cierto, pero no creo que se pueda hacer sistema de eso. En todo caso, lo que está en juego, bueno, eso está en juego en el cristianismo. Bueno, no sé si meterme en el tema, pero bueno, ustedes, cuando alguien se casa, todavía se le recita las frases bíblicas, serán una sola carne. Es un espanto eso. Pero es una tendencia del amor que opera mientras no se realiza. Esa tentación de en el abrazo confundirse, pero bueno, se sabe que es imposible la confusión. Como decía Lacan, ustedes podrán abrazar a la dama y le pueden romper los huesos, pero no van a ser uno. Bueno, pero lo dice la Biblia y es impresionante. Y parece mentira que nadie repara en lo abominable de esa frase, ¿no? Bueno, también el mandamiento social de amar a tu prójimo, como a ti mismo, es un horror puro, porque si lo amo igual que lo amo, del mismo modo que me amo yo, lo mato, porque yo me odio. Por Dios, amar al prójimo no. Sería mejor, odiarás al prójimo como corresponde, entonces quizás lo respete. Sí, no, son fórmulas que están muy presentes, ¿no? Por eso digo, ese es un rasgo del erotismo en general, pero las formas del erotismo son muy diversas. Digo porque cuando Lacan examinó la introducción al narcisismo de Freud y planteó el amor en el banquete, todo el mundo dijo, bueno, ahí este es el secreto del amor, pero son formas de amor. Por ejemplo, en el banquete, que creo que ahí aparece también, habría que preguntarse por qué Lacan indaga la transferencia en un texto homosexual. Como dice medio en joda, medio en serio, una reunión de viejas locas. Es injusto históricamente, porque los griegos no eran viejas locas, pero aunque aparezca la sacerdotisa y la Diotima invocada, de todas maneras es el amor homosexual. Y claro, porque es el amor al maestro. Ahí no importa la diferencia de los sexos. Incluso está Safo también. Bueno, Safo. No, Platón se ocupaba de los amores. No, sí, sin duda. Y él de hecho dice de que lo mejor que le puede pasar a un hombre de 40 y tantos, teniendo en cuenta que vivían 50, 60 años en esa época, o sea que un hombre de 40 ya era avanzado, lo mejor que era un pibito de 14, 15. Bueno, pero esa era una relación erótica de discípulo maestro. Claro, él tenía que, decía eso, que lo mejor es ir hacia el padre, pedírselo al chico, porque a su vez ganaba un protector, un maestro. Pero ojo, bueno, pero ahí habría que hacer una diferencia, porque esto suena a pedofilia, ¿no? Sí. No. Ustedes saben, porque generalmente son muy cautos, pero hay textos que hablan. La relación no consistía en que le rompiera el culo el maestro al discípulo, ¿no? Porque es la primera imagen. No.
Tenían prácticas sexuales externas, no. Y claro, romperle el culo era liquidar la masculinidad del otro, ¿no? Vamos a subirlo así, tal cual, cada que hablando. Mal que le pese a... El sexo del amo, ¿quién escribió? El psicoanalista francés, ¿cómo se llama? Me olvidé el nombre. Como siempre provocativo. El secreto del amo es el culo. Claro, no le podés romper el culo al amo porque deja de serlo. Claro. Es discutible porque Julio César era la mujer de todos los hombres de Roma y el amante de todas las mujeres de Roma. Parece que, bueno, era así feroz para un lado y para otro, y sin embargo parecía amo. Era amo. Pero bueno, hay que ver. Hay que preguntar a los historiadores, que estas cosas nunca hablan. Si podés elaborar un poquito sobre la concepción o las diferencias de concepción en torno a los conceptos de deseo, mejor expresado, ley, represión y deseo, tanto para el psicoanálisis, para Lacan y para... Mira, son distintas. Para el psicoanálisis y para Foucault. Hasta donde yo sé son distintas las concepciones, ¿no? Porque, por ejemplo, es cierto que Foucault insiste en que la ley es prohibición. Bueno, es obvio que una ley, el fundamento de una ley es prohibitivo. Pero el tema que en psicoanálisis lo que se prohíbe es lo imposible. Porque está prohibido el incesto, pero concebido como imposible. En la medida que si se realiza el incesto ya no hay padre y no hay madre. Policialmente y antropológicamente el incesto se comete, pero psicoanalíticamente no, porque si alguien se acuesta con la madre, no es la madre, y sin embargo está prohibida. Esa es la paradoja de la ley psicoanalítica. Me parece que es ajeno completamente a esto Foucault. Estaríamos hablando, digamos, como que Foucault analiza la ley moral y la ley judicial. Foucault está más del lado para mí histórico empírico que el psicoanálisis. El psicoanálisis se mueve en otro terreno. Por ejemplo, lo esencial de la concepción del cuerpo es un cuerpo fantasmático hecho de objetos parciales y son erógenas, trabajadas en función de la palabra, delimitadas en función de la palabra, como palabra del otro. Eso, que yo sepa, esa concepción no existe para nada en Foucault. Bueno, pero Foucault afirma de que a partir del siglo XVII empezaron, digamos, a fomentar distintos tipos de sexualidad y lejos de reprimirla, se la propiciaba y digamos, como que se empezó a intentar a partir de el lenguaje modificar el deseo. Digamos, llegar a modificar el deseo a partir del lenguaje, en el control, digamos, o la fabricación de discursos sobre... Claro, él pone el acento en la regulación de las sexualidades, pero... Claro. Pero... Y a su vez, digamos, él desestima esto de que si la ley es constituyente o no del deseo, digamos. No, él piensa en un deseo anterior a la represión. Que la represión lo controla y lo manipula. Bueno, tiene una concepción anarquista del deseo, obvio eso. Pero en psicoanálisis no, pero además, ¿sabes cuál es el problema? Que el término represión ya es equívoco de entrada, porque él lo usa represión en un sentido fundamentalmente político, histórico, institucional, y el psicoanálisis no tiene esa acepción del término represión. No, pero bueno, a ver si te puedo leer. La represión es fijación, digamos. ¿Por qué decir reprimir es inscribir y ordenar un circuito, no hay ninguna otra cosa. A partir de un elemento perdido, del psicoanálisis. Y eso instaura una ley. Pero aparte la ley solo existe en tanto formulada. Lacan llega a decir el deseo es la ley porque se trata de la ley manifestada como deseo. No sé si es claro. No es que hay primero ley y luego deseo. No es lo mismo. ¿Son la misma cosa? Son las mismas cosas. Me parece que deseo, ley, objeto, represión son todos términos equívocos en uno y en otro. Funcionan en campos distintos. Lacan en la ética dice, en un apartado dice, ¿acaso la ley es la cosa? O no, dice, sin embargo, solo tuve conocimiento por la ley. Sí. En efecto, no hubiera tenido la idea de codiciarla. Si la ley no hubiese dicho, tú no la codiciarás.
Bueno, eso lo saben los teólogos también. Pero Desde la el cosa- momento que te prohíbo algo, ya ese algo se vuelve objeto deseado. Pero ojo, que la prohibición de prohibir, donde se prohíbe algo y eso es algo prohibido se vuelve deseado, es segunda con respecto a la prohibición de lo imposible, ojo. Porque no es lo mismo, no desear a la mujer de tu prójimo, entonces la deseo. ¿Entiende o no? Sí. Es distinta la concepción. En el origen está prohibida la madre. Pero claro, curiosamente nadie puede cometer incesto en el psicoanálisis, porque si lo comete no es incestuoso. Sin embargo, la presencia de lo incestuoso como proximidad y como necesidad de separar de ahí el campo del deseo es constante. Es un modo de pensamiento distinto al de Foucault. Foucault tiene otra visión, más cerca en ese aspecto a Deleuze, ¿no? ¿Por qué? Y por las máquinas deseantes y el carácter errático y anárquico de los movimientos. Al menos cierto Foucault, ¿viste? Foucault es muy mimético cuando comenta Deleuze, puro Deleuze. Hay cosas sin duda que están muy en consonancia con el psicoanálisis. Por ejemplo, El orden del discurso es un libro que cualquier psicoanalista podría suscribir de pe a pa, ¿no? Me parece. Y otros que no. No, de todos modos, qué sé yo, Foucault, un tipo brillante, extraordinario, hay un montón de cosas valiosas. Y yo quería preguntarte en torno a esto otro, digamos, que a mí me suena como encontrado, una afirmación y otra. Acerca del deseo y su interpretación, Lacan dice, la verdad del deseo es por sí sola una ofensa a la autoridad de la ley, es decir, que no se trata de la pura y simple satisfacción natural. Los objetos de los que se tratan son objetos precisamente prohibidos. Sí. Y Foucault dice, en suma, esta implantación de perversiones múltiples no es una burla de la sexualidad que así se venga de un poder que le impone una ley represiva en exceso. Tampoco se trata de formas paradójicas de placer que vuelven hacia el poder para invalidarlo en la forma de placer a soportar. La implantación de las perversiones es un efecto instrumento. Merced al aislamiento, la intensificación y la consolidación de la sexualidad periférica, las relaciones de poder con el sexo y el placer se ramifican, se multiplican, viven en el cuerpo y penetran las conductas. Pero él aquí dice que no es una burla, digamos, para la ley. Y Lacan dice que el solo hecho de plantearla ya es una ofensa a la ley. Claro, pero ahí hay que ver qué significa perversión para uno y otro. Porque, digamos, para Foucault la perversión es la conducta que se desvía del orden genital tradicional. Entonces, eso evidentemente es un acto político, institucional, familiar, depende de la ideología, depende de los aparatos ideológicos del Estado, para usar la terminología del Tusser, depende del orden familiar, pero justamente no es el punto de vista psicoanalítico. A ver, como lo elaboró finalmente Lacan, en Freud algo de esto está presente. Pero la noción misma de perversión en psicoanálisis es muy compleja y no tiene nada que ver con esto. Aparte, la noción de perversión, Lacan la elaboraba en relación a un diálogo con Sacher-Masoch, el libro de Deleuze, que también es un libro de la primera época de Deleuze. Es un bello libro. ¿Eh? Es un bello escrito ese. Sí, muy bueno, porque además dice, bueno, que hablamos tanto de masoquismo y de sadismo, leamos los textos. Y es una buena lectura de los textos. Ahí plantea al masoquista como un educador. Pero tanto en el sadismo como en el masoquismo hay una humillación de la ley. Uno podría decir, ¿qué ley? No es la ley social. Es la ley de la diferencia de los sexos. Es la ley fálica en realidad. Es una construcción totalmente distinta, no. Usan los mismos términos y remiten a construcciones distintas. Y además porque yo creo que el tema es, hay algo que en el psicoanálisis está nítidamente separado, aunque muchas veces los psicoanalistas lo confunden, que una cosa es el orden familiar y otra cosa es el orden del inconsciente, no es lo mismo. El psicoanálisis no es una psicología de la familia, eso quiero decir. Trabaja redes simbólicas muy distintas, que se intersectan con el orden familiar, pero
Si no, no podríamos explicar nada, como de tal y padre y tal madre, un hijo sale psicótico y el otro aproximadamente normal y el otro parece un vegetal, ¿viste? ¿Cómo es posible? Porque han tenido distintos padres y distintas madres. ¿Y dónde saca eso? Lo saca del discurso. El psicoanálisis, lo importante, a mí me parece lo más importante, que cuando alguien habla de su padre, no es su padre. Es el padre que de algún modo le han transmitido y ha inventado sobre lo transmitido. Entonces, yo no deduzco de lo que sé como sujeto civil del padre el inconsciente de un sujeto, porque si no sería justamente todo lo que hace la psicología social, ¿viste? Una novela familiar. Claro, se termina como... Sí, además esa es una novela aburrida, porque es lo más aburrido del mundo, la novela familiar. De ahí no puedes sacar nada, más que papá, mamá y yo. Pero acá, con referencia a la séptima pregunta, que era la pregunta del lenguaje. Habría que interrogar de qué se habla cuando se habla del lenguaje, que Claro. hoy en día son términos usados masivamente. Y en realidad- Igual que el significante, ¿vieron? y bueno, Acá me tiene podrido, nadie tiene la menor idea de lo que dice cuando dice significante. por un lado Lacan, por otro lado Foucault, por otro lado Heidegger, sí, pero bueno, ¿de qué están hablando, no? Y no sé, ¿viste? En realidad, bueno, Lacan retoma bastante a Heidegger, eso es indudable, ¿no? No, sí, eso es indudable. Pero bueno, Al menos para mí, indudable. entonces, vos formulaste esta pregunta. Claro. Bueno, a ver. ¿De cuál? ¿Cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro que existen ¿Entre? entre las concepciones del lenguaje, entre Foucault, Lacan y Heidegger? Uf. A ver, Foucault toma, pero a mí me parece Foucault excelente. habla del lenguaje como algo que trasciende a los hablantes y, Sí. y en Lacan También. también. Pero Foucault presta atención a la palabra, no a la estructura lingüística. No a la estructura lingüística universal, a las constricciones gramaticales morfosintácticas. Él presta atención, hasta donde yo puedo leer, al orden del discurso. Bueno, no sé si es claro lo que digo. Sí, sí. Hay una cosa que dice Foucault que me parece, creo que está en el orden del discurso, que me parece excelente, o en ese texto que escribió sobre el sujeto, cuando él dice que, que lo importante en el orden del discurso es que una palabra está en lugar de otra. No sé si lo dice en el orden del discurso, no recuerdo, porque primero empieza muy irónicamente con las clasificaciones y Se después, entiende. bueno, hay otra instancia en el orden del discurso que es para mí la más interesante, cuando hace mención a Hippolyte, a la filosofía como filosofía inacabada, que es bastante... También, pero cuando digo en lugar de otra estoy hablando de que una palabra, cuando digo palabra no digo una palabra, Ah. estoy hablando de un orden discursivo Ajá, que tiene una función metafórica, entonces ahí sí. aparece la función de censura y el intérprete Ahí sí. tiene que de algún modo interpretar sustituyendo lo sustituyente, digamos, Ahí sí, como podría una ser. regla hermenéutica podemos decir, ¿no? No es una regla, es muy genérico esto, pero es excelente. Ujú. A ver, para el gramático una expresión es un ejemplo de una ley. Para las ciencias retóricas una expresión está en lugar de otra cosa. Hay que ver en qué lugar es que está, hay que inventar qué es lo que ha sustituido. Pero no... ¿Y cómo? A puedo ver, decir, pero es un tema complicado. Vos si comparar las tres concepciones, Sí, más o menos. encuentro y desencuentro, eso es. Porque en realidad, bueno, bueno, Digamos que Heidegger. comparten. lo que pasa es que son mundos distintos, porque por ejemplo la noción de sujeto, lacaniano no es la noción de sujeto, sí que la emplea Foucault. Bueno, Foucault habla de sujeto, pero no es el mismo sujeto. Sí, no es sujetismo, sí. No hay sujeto en el concepto. Y el sujeto en el concepto plantea enorme cantidad de problemas. Pero, digamos, en Lacan el lenguaje es constitutivo del sujeto en tanto sujeto. No sé si podría decir eso en Foucault, porque en Foucault el lenguaje es constitutivo de qué? De las formaciones sociales, eso seguro, pero no sé si podría hablar de sujeto y en qué sentido, la verdad que no.
No sé si es un tema que de él, por otro lado. En Heidegger, bueno, en Heidegger, en realidad, gran parte de lo que Lacan elaboró acerca del lenguaje está tomado de Heidegger. Aunque obviamente en Heidegger el sujeto como tal está ausente porque él rechaza la noción del sujeto por considerarla sustancial y vinculada al ego. Es como la noción del sujeto para Heidegger continuaría la metafísica tradicional del subjecto, ¿no? Bueno, pero eso es larguísimo. Habría que ver las razones de Lacan para diferenciarse y al mismo tiempo recoger cosas de Heidegger. Pero Heidegger dice, no es el hombre el que habla, sino que el lenguaje habla a través del hombre. Bueno, esa es piedra angular de Lacan. Pasa que este es un tema, a ver si puedo decir algo, es un tema complicado y ríspido porque siempre pone en juego las competencias discursivas. Lo que yo llamo la querella de la investidura. No, si fulano lo dijo primero. ¿Quién lo dijo primero? ¿Quién lo dijo después? ¿Realmente importa? Me parece que el tema es, a ver, se han escrito infinidad de libros sobre Heidegger y, no sé si infinidad, pero se han escrito varios sobre Heidegger y Lacan. En realidad no sirve de nada porque escriben 3 tomos y después lo único que hacen es, en esto están de acuerdo y en esto desacuerdo, en esto de acuerdo y volvemos al principio, ¿no? A mí me parece que habría que usar la filosofía como ósmosis, como juego de guerra contra el psicoanálisis para revelar los límites del psicoanálisis, pero al revés, el psicoanálisis como para revelar los límites de la filosofía. Entonces que los dos discursos choquen, antagonicen. No ahorrar el antagonismo, pero en tanto uno interfiere en el otro. Entonces, en general, lo que se procura es que ninguno interfiera en el otro, o que si uno interfiere, el otro no se interfiere. Si el otro me interfiere, yo lo rechazo, ¿se entiende? Es la regla académica. Pero la vez pasada hablábamos de las relaciones que vos decías, las relaciones con el marxismo conviene mantenerlas de verdad y en todo caso después ver en última instancia en qué se tocan. ¿Lo estaría haciendo parte de la filosofía en ese sentido? No, justamente porque lo que se pone en juego es la lucha de clases, yo preferiría que lo mantengamos separado. Pero separado porque hay una confusión, porque al revés, hay una confusión y una demagogia radical en todos. ¿Se entiende? Es decir, muchos marxistas que sienten que se les escapa de las manos y entonces se inficionan un poco del psicoanálisis o psicoanalista que les resulta elegante ser marxista, aunque se ocupen un solete del marxismo y aunque no tengan un Lo que carácter. pasa es que también, Mau, me parece a mí, que también un poco se ha ido, distintas disciplinas se han ido nutriendo del psicoanálisis, pero no significa que hagan psicoanálisis social o que hagan, digamos, sino que hacen otra cosa. No pero, tiene que dar cuenta el psicoanálisis de eso tampoco. Pero está bien, pero yo lo dije estratégicamente, separar. Yo creo que hay un punto donde hay colisión entre el marxismo y el psicoanálisis, sí. Pero separarlo primero fue un recurso retórico. Con respecto a la filosofía yo hago otra cosa, ¿no? Pero no con la filosofía, sino con algunos filósofos, porque hay filósofos no vale la pena ni decir ni A, ni B, ni C, ni D. ¿Qué voy a discutir con la escolástica atomista o la escolástica en general? Nada. San Agustín ya es más interesante, ¿ves? Como teólogo, no como filósofo. ¿Por qué es más interesante? Porque Santo Tomás está al servicio de la Iglesia, tiene que atemperar todas las contradicciones. En San Agustín aparecen claramente, ¿viste? Nunca se entiende del todo cómo puede San Agustín defender el libre arbitrio. Y además tiene un recurso elegante, pero que al final suprime. Dios no es antagónico con la racionalidad humana, es suprarracional. Entonces ahí hay la razón que llega y conoce algo de Dios, pero hay todo un exceso de Dios que Dios se conoce a sí mismo, pero no es conocido por el hombre. Entonces ahí hay una armonía. Ahora, con los grandes teólogos es distinta la cosa, ¿no? Cuando digo los grandes teólogos uso el término en un sentido muy genérico, lo pongo a Pascal ahí, que no es un teólogo en el sentido profesional del término, ¿no? Donde el desgarramiento es muy claro, ¿viste? Es muy claro y pone en evidencia el antagonismo y las contradicciones. A mí me parece que, por ejemplo, Wittgenstein es imprescindible, Heidegger es imprescindible, pero no para
a ver cómo decir, para ver en qué se parecen y en qué no se parecen, sino para ver las dificultades que se plantean en cada terreno y a ver si el terreno del otro te permite solucionarla o no. Por ejemplo, si vamos a Wittgenstein, Bueno, Wittgenstein en realidad reformula toda la teoría del lenguaje. Porque, por empezar, no hay teoría del lenguaje, y eso es un hallazgo. Hay juego del lenguaje. Tienen rasgos en común, pero no hay nada en común como concepto unitario que se puede expresar de un modo clásico. sí, bueno, Él convengamos lo que compara vos con las fotos de mencionas- Galton. Claro, vos estás haciendo mención a, bueno, a los escritos posteriores al Tractatus. Bueno, pero en el Tractatus También ya... hablaba de uso, sí. Pero en el Tractatus ya aparece algo muy complicado, extraordinariamente complicado, que es la diferencia entre decir y mostrar. Una diferencia que él no explica porque además no es explicable, según él. Toca lo inefable. Es decir, introduce abruptamente en el terreno del pensamiento nada menos que el silencio. Y eso es decisivo, ¿viste? Otras cosas no tienen nada que ver con el sector entero de la obra de Wittgenstein que son algunos indiferentes al psicoanálisis y otros antagónicos, ¿viste? Pero no. Bueno, acerca de la certeza es interesantísimo. Sí, y bueno, nos obliga a los psicoanalistas a que una vez digamos de qué hablamos cuando hablamos de certeza. Parece que la hemos tomado de Descartes, pero en Descartes la certeza se funda psicológicamente. Porque en Descartes es la concepción de la conciencia como algo íntimo, separado del exterior, pero el psicoanálisis, ¿cómo se puede hablar de...? A ver, cuando digo que estoy cierto, ¿qué quiere decir que esté cierto cuando es cierto que al hablar entro en una cadena de deformaciones de lo que digo? El mismo problema que se plantea con Husserl, ¿viste? Habla de una intuición, que es la certeza, pero esa intuición hay que darle forma lingüística. Cuando le da forma lingüística, la intuición ya desaparece como intuición. Creo que este problema tiene respuesta en el psicoanálisis a nivel de la angustia, pero bueno, te obliga a reformular, a no quedarte sumergido de un modo inerte en los términos clásicos. Eso es lo que yo digo. Trato de tomar elementos para poder reformular las cosas en los dos campos, no. Si no, ¿para qué voy a hacer? Si hasta acá son semejantes, estos son de semejantes, es un debe y haber, ¿viste? No, es pobre eso. Está bien, lo otro es muy complicado. Pero además es hacerse cargo de que cuando uno empieza a explicar un discurso lo deforma. Porque nosotros a esta altura no tenemos la menor idea de lo que quiso decir Freud, la verdad que... Pues dice, freudiano, ¿y qué es un freudiano? Es mentira, no existe hoy en día. Porque están todos, por ejemplo, los freudianos enojados con Lacan, entonces se nota el esfuerzo por no contaminarse con Lacan. Ya son contemporáneos. Bien. O los lacanianos que le cortan la pierna de acuerdo a la cita lacaniana para que entre. Cuando son dos mundos distintos en realidad, el de Freud y de Lacan. Pero de alguna forma, digamos, todo lo que trabaja Lacan ya estaba, o por lo menos en alguna alusión ya estaba hecha en Freud. Freud... No, sin duda que Freud abrió el camino. Hay 2 o 3 obras de Freud decisivas y evidentemente el horizonte del inconsciente es freudiano. Pero Freud, la universalidad en él es biológica. En Lacan es simbólica, lingüística. Y lo real como registro no existe en Freud. Lo que pasa es que la imbecilidad lacaniana se empeña en encontrar las frases que convaliden eso, pero si vos haces eso con un pensamiento cortándolo en pedazos, seguro que vas a encontrar convalidación. La concepción de lo real de Freud no es una concepción lacaniana, no tiene nada que ver. Y la del lenguaje menos aún. Y la universalidad es biológica. Está bien, es una biología fantástica, pero es otra cosa, ¿viste? ¿Cómo juega por ahí algo que nosotros estamos trabajando para la investigación? Bueno, ¿cómo juega lo político, ¿no? En estos pensadores, por ejemplo, en Lacan, en Heidegger. Bueno, Heidegger, hombre de derechas sin vuelta.
antes de ser nazi. Para mí el nazismo es un accidente, él era un hombre de derecha. Incluso en la época de la República de Weimar, sí, un hombre de derecha, claramente. Pero yo no puedo derivar toda la obra de él, ponerse la cuenta de la derecha, eso es cierto. Pero hay sectores de la obra de él que sí están claramente marcados por una política de derecha. ¿Y en Lacan? Lacan no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. No creo que se pueda. Me parece que la de él es una visión más bien negra y pesimista de las relaciones del hombre con el hombre, pero igual que la freudiana. Freud decía, bueno, cuando los soviets terminen de liquidar a sus enemigos burgueses, vamos a ver qué hacen con ellos mismos, se van a terminar liquidando entre ellos. Claramente, ahí Freud, aunque era más ingenuo políticamente que Lacan, me parece que claramente está en la misma línea. ¿Que Lacan? Sí, políticamente escéptico, diría. Pero eso no, que alguien sea políticamente escéptico no quiere decir que sea de derecha, aunque supongo que Freud era un amante de los liberales de derecha, pero a nivel de voto, ¿no? Yo hablo a niveles más profundos, a nivel de la obra, ¿viste? ¿Y a Wittgenstein? Aparentemente era político, si es que eso existe. En la Primera Guerra Mundial sirvió, sin chistar, sirvió en el ejército. Y después estuvo en la Inglaterra liberal, sí. Lo supongo un liberal al estilo de la Universidad de Cambridge, qué sé yo, no sé, pero no. ¿Estás de acuerdo con esto que vos que trabajas con Lacan? Sí, yo estuve leyendo un poco sobre Lacan, que en un momento él está con el Partido Comunista y después del mayo del 68 se va, huye, digamos, de alguna manera. Con el comunismo, no sé. Pero está en la biografía de la Rudinesco, ¿no sé? ¿La viste? Sí. Yo ya ni me acuerdo, porque no la Rudinesco ni de Guadalmisco, pero no me acuerdo. ¿Qué dice eso? ¿No? ¿Que estaba cerca del PC? Sí. Me parece medio raro. Algo de la juventud marxista, algo de eso. ¿Pero cuándo? Antes de... Bien joven. Sí. Ah, bien joven, sí, pero joven médico, exitoso, vinculado a lo surrealista, evidente en algún punto cercano al Partido Comunista, que después lo deja, y un clásico. Es un clásico de la época de la juventud, pero yo no creo que después... No, creo que después no. No, después no. No sé. Incluso era bastante medio cercano a la iglesia, creo que tenía un hermano cura. El hermano era cura, sí. Sí, cercano a la iglesia, mira, más bien... fue al colegio religioso. Sí, fue al colegio religioso, que yo sepa, y además tenía mitad religiosa y le interesaba, estaba muy interesado por la teología católica, pero tampoco era un creyente ni nada. Ni creo que haya defendido el interés político de la iglesia francesa. No lo veo por ahí. No lo ves por ahí. Sí, que yo sepa, en la Segunda Guerra Mundial se quedó piola, ¿no? Ni A ni B, nada, ¿viste? Como tanta gente, por otro lado, ¿no? Pero no sé. Supongo que habrá sido antinazi, bueno, estoy citado. Sí, sin ser militante de nada. Bueno, a mí me interesaría para una próxima vez, porque esto me interesa a mí específicamente y a otros integrantes, que si te pudiéramos por ahí abordar algunas cuestiones desde Adorno y este entrecruzamiento entre filosofía y psicoanálisis. Yo ahora en las clases en filosofía voy a trabajar Wittgenstein. Voy a trabajar el primero y el segundo, pero voy a tratar de hacer algo distinto, voy a hacer una especie de síntesis y después detenerme algunos párrafos de la obra. Porque si empiezo a leer párrafos, cagamos, yo ya, como todos los años. Después de 3 páginas, termino el año. ¿Y de Wittgenstein específicamente qué vas a trabajar? El Tractatus sumariamente y detenerme en las investigaciones. Y nada más. No, ya es demasiado. Los diarios no los trabajas. Y quizá algo podría, sí, puede ser. Sí, pero no quiero disfrutarlo porque no me voy a perder ahí.
Bueno, porque es que no hay mucho tiempo. Y no, lamentablemente sigue siendo cuatrimestral. Y siempre dije, yo no, el cuatrimestral no tiene sentido. Yo al terminar el primer cuatrimestre, como siempre voy a seguir, pero igual, viste, está muy cortado. Pero voy a tratar de seguir todo el año con vida, ¿no? Bien. Me Bueno. parece interesante porque además creo que en la facultad no lo está dando nadie. Bueno, de todas maneras, nuestro próximo encuentro yo apuesto a dos. Si puede Bueno, está bien.